¿Te has preguntado qué zonas de tu cerebro intervienen cuando lees música, tocas tu instrumento musical o incluso cuando piensas en una melodía? En esta ocasión, la doctora Carla Abarca nos explica los procesos neuropsicológicos de la música. La doctora Carla Abarca es graduada con honores y distinción del programa de bachillerato y licenciatura en psicología de la Universidad de Costa Rica, bachiller en música con énfasis en clarinete de esta misma casa de enseñanza, licenciada en docencia con énfasis en la enseñanza del clarinete y la psicología de la USAM, máster en administración con énfasis en gerencia hospitalaria de la Universidad Estatal a Distancia, máster en musicoterapia del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, doctoranda en educación con énfasis en didáctica de la historia de la música y la educación musical de la Universidad Internacional Iberoamericana gracias a una beca obtenida por la Fundación Iberoamericana de Becas. Actualmente cursa una maestría en neuropsicología y educación en la Universidad Internacional de La Rioja, España. Esto gracias al apoyo de la Organización de los Estados Americanos. A nivel profesional, se ha desempeñado por 14 años como docente de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, desde hace 2 años como docente del Departamento de Educación Musical de la sede del Atlántico de esta misma casa de enseñanza. Desde el año 2019, labora como coordinadora académica de la Escuela Municipal de Música de la Unión. En el campo de la ejecución instrumental ha sido músico de la Orquesta Sinfónica de Cartago, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, músico invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional, banda de conciertos de Punta Arenas y desde hace 10 años forma junto al tubista William Sandoval el dúo Sigua. Posee publicaciones en el campo de la aplicabilidad terapéutica de la música, musicoterapia en primera infancia, así como en equidad de género en la música, tema con el que fue merecedora al premio 20 de marzo del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Buenas noches. Primero que nada, pues darle las gracias al maestro Melvin por la invitación, agradecerle el espacio a la Escuela Municipal de Música de Paraíso también por darme la oportunidad de ofrecer esta pequeña charla que en realidad espero que genere más preguntas que respuestas. Un poco extraño, ¿verdad? Pero la idea es propiciar un poco más la curiosidad. Vamos a ver un poco por lo que leía el maestro Melvin. Yo tengo ahí como un revoltijo de carreras un poco extraño, ¿verdad? Y eso pues me ha permitido de repente tener una visión variada acerca de lo que es la ejecución instrumental y también la enseñanza. Entonces, pues de mi parte, realmente a mí me interesa mucho que tengamos un primer acercamiento hacia este tema que realmente se las trae, o sea, es un tema, digamos que en cierta medida pensaría yo, indispensable para cualquier persona que esté tanto en el aprendizaje musical instrumental como para quienes se dedican a la enseñanza. En ese sentido, pues yo quisiera iniciar con un par de reflexiones. En el caso de las personas docentes que nos acompañan en esta noche, podemos preguntarnos en qué centramos los procesos de enseñanza musical e instrumental. Han habido muchas corrientes de enseñanza, muchas visiones distintas acerca de los procesos a través de los cuales se puede lograr que una persona adquiera las habilidades y destrezas para la ejecución de un instrumento. En ese sentido, algunas veces hemos pecado en quedarnos mucho en lo externo, o sea, vamos a ver, en lo motor, mucho en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento de las manos, con el soplo, en el caso nuestro, que somos instrumentistas de viento, ¿verdad? En el caso de la postura, en el caso de la lectoescritura, pero resulta que esto, y es uno de los grandes puntos que quiero tratar el día de hoy, esto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque de repente inclusive tomamos la persona y la separamos del resto de su ser, en el sentido de
considerar el aprendizaje musical instrumental de repente como algo completamente ajeno al resto de la dinámica diaria, a la dinámica de la vida. Entonces, esto por un lado, para reflexionar. Ahora, si somos estudiantes, si somos personas que estamos en un proceso de formación musical e instrumental, también debemos de reflexionar en qué aspectos mi conocimiento, no hablo solo de lo cognitivo, sino mis habilidades, mis destrezas, mis conocimientos, mis dinámicas diarias podrían beneficiarme en el proceso de aprendizaje del instrumento. Y también a la inversa, de qué manera ese aprendizaje de ese instrumento me está beneficiando en otro montón de áreas de la vida. Entonces, para ir a un ejemplo concreto, a mí me gusta mucho pues hablar por ejemplos. Hace unos años hice una actividad en uno de mis cursos en la universidad y les llevé a los estudiantes del curso de metodología de la enseñanza del instrumento arandelas, agujas, hilos, tornillos, y les pedí, bueno, también plasticina y otros elementos, y les pedí que hicieran algunos ejercicios. Por ejemplo, ensartar arandelas, tornillos, socarlos, soltarlos, hundir los dedos independientemente en la plasticina, y así diferentes ejercicios que eran de motora fina. Entonces, un estudiante, después de que habíamos hecho esto, porque pues lógicamente parte de la actividad era no decirles para qué lo estábamos haciendo, un estudiante me preguntó, profesora, ¿y esto en qué momento se va a relacionar con el aprendizaje del instrumento? Entonces, imaginarán por dónde va, ¿verdad? La idea. Si una persona no tiene, vamos a ver, control neuromotor, para hablar solamente de un pequeño aspecto, lo que hemos conocido siempre como motora fina, ¿verdad? Si no hay un control, cerebro, mano, dedo, ¿verdad? Cerebro, mano, dedo, difícilmente vamos a lograr que esa persona desarrolle ese control cuando lo juntamos con otra serie de procesos cognitivos, ¿verdad? Y físicos que van a estar ahí inmersos. Qué sé yo, por ejemplo, usted tiene que poner el dedo en cierta posición, pero también tiene que poner el brazo en cierta posición, pero también tiene que poner la cabeza en cierta posición, y de paso tiene que cuidar que tiene que soplar, y de paso tiene que cuidar que le esté leyendo la nota correcta. Entonces hay una serie de elementos ahí que de repente, yo lo digo de esta manera, es como si abriéramos demasiadas pantallas en una computadora, llega un momento donde el cerebro no logra procesar toda la información al mismo momento. Entonces, ¿a qué voy con estos ejercicios que de repente parecían como algo completamente ajeno? Que muchas veces necesitamos reenseñarle o enseñarle al cerebro a dominar ciertas capacidades o ciertas habilidades que a veces en la enseñanza musical instrumental o en nuestro propio aprendizaje damos por sentado que la tenemos. Por ejemplo, en el clarinete el uso de este dedo pequeñito, ¿verdad? En el saxofón también es todo un tema, ¿verdad? Este dedo pequeñito toca varias llaves y tiene que moverse por todo lado. De repente asumimos que ese dedo realmente tiene el desarrollo de independencia y la capacidad de moverse como nosotros esperamos. Y básicamente necesitamos primero enseñar las rutas neurológicas para que el dedo logre hacer eso. Y de repente, y hay que pensarlo, y lo vamos a ir viendo en este ratito, el dedo no solamente tocando el instrumento va a lograr hacer eso, el dedo necesita generar, ¿verdad? El sentir, ¿verdad? El cerebro tiene que generar el poder saber cómo se hace el movimiento. Lo pongo con un ejemplo muy básico. Si ustedes ven a una bebita, a un bebito pequeñito, llevarse la cuchara a la boca, pasa esto. Hasta que llega un momento donde el cálculo dio y llegó a la boca. A la primera no llega, pero usted ya ahora que es una persona grande, no tiene que estar diciéndole a su mano, mire, por aquí, por aquí, por aquí, va a llegar a la boca. ¿Por qué? Porque ya el cerebro conoce la ruta que tiene que seguir para hacer esto. Entonces, como a modo de introducción,
Quería dar esto de ejemplo para que tengamos una idea, tengamos una noción de que el cerebro está implicado en absolutamente todo lo que vayamos a hacer a nivel musical, instrumental. O sea, es inevitable, todo va a pasar por ahí. En lo personal, para mí el cerebro es el órgano más misterioso y al mismo tiempo el más genial. ¿Por qué? Bueno, porque tiene tantas variantes como personas hay. O sea, no existe una manera de decir todos los cerebros son iguales, quizás en su estructura sí, pero más en las rutas o en las conexiones neuronales, no todos los cerebros tienen las mismas conexiones neuronales hechas de la misma manera. El cerebro tiene la capacidad de reinventarse y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, una persona que sufre una lesión neurológica y pierde la capacidad de mover un brazo, podría llegar a desarrollar la capacidad de volver a moverlo porque el cerebro tiene posibilidades de adecuar la ruta a través de la cual ese brazo se movía. Entonces hay una relación directa entre todo lo que hacemos y nuestro cerebro. Estuve para esta charla revisando una serie de literatura y traté de sintetizar algunos elementos que considero indispensables dentro del proceso. Por ejemplo, los aspectos neurológicos básicos que implica el procesamiento de la música. Acá voy a hacer una separación entre lo que es el aprendizaje musical e instrumental y lo que es directamente la exposición a la música, porque una persona podría estar expuesta a la música y su cerebro está haciendo una serie de funciones y esas funciones podrían ser una parte, apenas una parte de todo el montón de otras funciones que también participan cuando aprendemos la ejecución de un instrumento. Solamente para que ustedes tengan una idea de todos los aspectos neurológicos que implican el procesamiento de la música en general, o sea, qué sé yo, a mí me expusieron a escuchar una canción o una obra académica. Acá entran a jugar todos los sistemas de memoria de nuestro cerebro, porque entra a jugar la memoria de trabajo, ¿verdad? Lo que antes era memoria a corto plazo, ahora se le conoce como memoria de trabajo, porque es la memoria que está inclusive asociada a los sentidos. Entonces, en ese momento, lo que yo esté oliendo, lo que esté viendo, lo que está pasando, pues me va a ayudar a mí a de repente recordar esa música que está sonando, pero también está implicada mi memoria a largo plazo, porque si esa obra yo la había escuchado en algún otro momento de mi vida, entonces podría ser que o que se me parezca a otra obra que yo había escuchado. Eso va a hacer que el cerebro traiga, ¿verdad? Recupere información que yo ya tenía anteriormente almacenada. También están implicadas las capacidades neuromotoras, ya sea en la ejecución instrumental, pues tenemos toda la parte neurológica y el movimiento motor. Vamos a ver, yo sí tengo que hacer una aclaración. Esto no es como una novedad. De repente, tal vez el que lo mencione en neuropsicología es reciente, pero hay una serie de maestros que en el pasado, gente que es muy importante en el tema de los enfoques tradicionales de educación musical, que ya habían explorado toda esta parte. Por ejemplo, Dalcroze, Orff, han hablado mucho, ¿verdad? Y en sus libros insisten en el papel, por ejemplo, que tienen las habilidades neuromotoras en la adquisición de los conocimientos musicales, como por ejemplo el sentido del pulso, el sentido del ritmo, lo que sería la adquisición de los procesos de lectoescritura musical. Incluso, bueno, Dalcroze en su rítmica insiste en que la mejor manera en la que una persona puede adquirir, digamos, todo lo que es el sentido de musicalidad, lo que son las alturas de las notas, es a través del movimiento. Dalcroze sostiene que si la persona no se mueve, no aprende. En el caso de Orff lo insiste principalmente con todo lo que es el sentido del pulso y el sentido del ritmo, ¿verdad? Haciendo énfasis en que
Es imposible, inclusive Orff lo dice en alguno de los textos de esa manera, si una persona no, su cuerpo no tiene la capacidad de seguir el pulso, difícilmente ejecutando un instrumento lo hará. O sea, ellos son un tanto tajantes, digamos, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, a mí me sucede mucho que cuando me hablan de personas que de repente tienen dificultades para seguir el pulso, personas adultas, yo les insisto mucho en que les pregunten si saben bailar, ¿verdad? O sea, el hecho de que le demos oportunidad a una persona de que se mueva al ritmo de la música, de que sienta la música, de que pueda marchar. O sea, hay muchas personas que de repente decimos, es que llega a la clase de solfeo y no lo está haciendo bien, no logra mantener el pulso, le pongo el metrónomo y no lo entiende, pero bueno, ahí viene la parte entonces de que él lo está cognitivamente recibiendo, pero en realidad su cuerpo, su cerebro no lo está interiorizando. O sea, eso no se está adquiriendo a nivel interno. Otro elemento, digamos, a nivel neurológico que participa en la música son algunas áreas del lenguaje hablado, y en eso tengo que hacer una separación porque las áreas implicadas en el aprendizaje del lenguaje hablado, incluso en el aprendizaje de la lectoescritura, en nuestro caso del español o del idioma, no son las mismas áreas del cerebro que están implicadas necesariamente en el aprendizaje del lenguaje musical. Este es un lenguaje completamente diferente y eso implica que hayan otras áreas del cerebro que estén ocupando un papel preponderante. ¿Por qué esto es muy importante? Porque de repente, no sé si a ustedes les ha ocurrido o las personas docentes que están por acá han tenido la experiencia de vivirlo, que de repente un padre de familia, una madre de familia dice, pero es que le va muy bien en la escuela, no entiendo por qué le cuesta tanto el solfeo. Bueno, porque no necesariamente el área del cerebro que está implicada en ese aprendizaje de la lectoescritura del español está implicada en el aprendizaje de la lectoescritura de la música. Entonces puede ser que esta área del cerebro asociada al español esté más desarrollada, más estimulada que las áreas del cerebro que están asociadas con la adquisición de la comprensión de todo ese montón de símbolos, de incluso entonaciones, etcétera, que tienen que ver con el lenguaje musical. Entonces aquí ya hay una separación importante. Se dice que el área de Broca, ¿verdad? Que es un área muy importante para el lenguaje en general, es la que está como en el medio de los dos lenguajes. Pero podría ocurrir de repente que una persona perdió la capacidad, por ejemplo, del lenguaje hablado, pero tiene la capacidad de cantar. Y si ustedes se buscan por ahí en YouTube o en alguna de estas plataformas historias de personas con ictus cerebral y musicoterapia, van a encontrar pacientes que tal vez debido a un ictus cerebral perdieron la capacidad de hablar, pero logran hablar con sus familias cantando, porque el área del cerebro implicada en el cantar está completamente separada del área que implicada con el hablar, digamos, común, ¿verdad? El hablar el idioma nuestro. Entonces, de repente, el cerebro logra que esa persona se comunique a través de esta otra opción. También otro elemento que encontramos es la capacidad de procesamiento emocional. Indistintamente si se estudia música o solamente se está escuchando, hay elementos emocionales que son afectados en el momento en que la música entra por el pabellón auditivo, que es toda esta parte de la oreja, pasa hasta llegar a la cóclea, que es la que convierte la onda sonora en un impulso neurológico. Ya empezamos todo un proceso que va a implicar emociones, o sea, que va a implicar nuestro sistema límbico participando para poder decir, me gusta esa canción, no me gusta, esto me genera esta emoción, no me genera esta otra emoción. Entonces, bueno, como en todas las otras áreas neurológicas, si hay poca estimulación a nivel de la capacidad de la persona para reconocer sus emociones, difícilmente va a poder verbalizarlas. Entonces, por ejemplo, nos ocurre, y esto es una anécdota que escuché una vez, un profesor le dijo a una clase maestra a un chico pequeñito, ¿verdad? Que les puedo decir, como unos 10 años, toque con sentimiento, ¿verdad?
esto no es una emoción concreta, entonces difícilmente a esa edad vamos a entender o vamos a procesar exactamente qué es tocar con sentimiento. Entonces acá, dependiendo, porque recuerden que el cerebro pues se va desarrollando también de acuerdo a la edad, tenemos que ir evocando entonces en ese caso todo lo que son las reacciones físicas asociadas a la emoción. Entonces, qué sé yo, si yo le quiero decir a un estudiante que toque, no sé, que se sienta un poco más triste o más reflexivo lo que está tocando, no puedo decirle eso, tengo que decirle, por ejemplo, ¿qué sentís vos cuando te pones triste? ¿Qué siente usted cuando está triste? ¿Verdad? Y ayudarle a la persona a identificar esto, porque, y ahí tenemos que hacer una separación, a veces se nos queda lo neurológico en solamente lo cognitivo, solamente la capacidad de procesar a nivel teórico. Y eso lo que genera es que muchas veces hay personas en la música que tienen la capacidad de explicarle teóricamente a usted todo lo que usted le pregunte, pero cuando quieren hacerlo, no pueden hacerlo porque todo se aprendió a través de lo cognitivo, no a través de la implicación de todo este montón de sistemas, ¿verdad? O de aspectos que están involucrados en el aprendizaje musical. Muy bien, entonces ahora desglosemos un poco más todo lo que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, tenemos acá implicada todo lo que es la capacidad de percepción. O sea, nosotros tenemos un entorno y nuestro entorno nos lleva a recibir una gran cantidad de información. Entonces, esa cantidad de información que nosotros recibimos, nuestro cerebro tiene que tener la capacidad de recibirla, procesarla y permitir volver a salir. Hay una corriente y que incluso está inmiscuida en la pedagogía, que es la corriente del procesamiento de la información, que alguna gente pues ahí no le agrada mucho porque hace una analogía con una computadora y pues sabemos que el ser humano no es una computadora, pero que sí tiene algunos elementos que quiero rescatar el día de hoy. Y es que cuando entra la información, por ejemplo, en este caso a nivel musical, esa información que yo recibo, mi cerebro tiene que procesarla, o sea, tiene que tener la capacidad de asimilarla para después emitir un criterio o emitir una respuesta sobre aquello que acaba de recibir. Y eso me lleva a hacer justamente un paréntesis. Y es eso lo que no solemos hacer, por ejemplo, cuando le enseñamos a una persona o cuando nosotros mismos estamos aprendiendo. A veces queremos hacer como mucha información, qué sé yo, por ejemplo, estudiarnos una partitura entera y vamos a corregir 4 aspectos que tenemos que corregir y los vamos a corregir todos al mismo momento. Eso es información que va a entrar, o sea, que tiene que entrar a nuestro cerebro. Entonces, si de repente frenamos un poco, separamos y decimos, bueno, voy a tomar solamente esta sección de la obra o solamente esta sección del ejercicio o voy a mirar la obra, voy a mirar el ejercicio, centrándome solamente en este primer aspecto, ¿verdad? Yo escucho, siento, veo, percibo, o sea, todo a través de los sentidos. Le doy tiempo a mi cerebro para que todas las áreas implicadas procesen esa información y luego veo cuánto de eso adquirí. Pero si la cantidad de información que recibimos al mismo momento es demasiada, el cerebro simplemente no logra, o una de dos, o se centra solo en una o no percibió ninguna. Si esta actividad la estuviéramos haciendo presencialmente, haríamos un ejercicio y sería como decirle a todo mundo que, bueno, alguien tome una historia y empiece a leer la historia o empiece a cantar algo o empiece a tocar algo, mientras que todas las otras personas están hablando de otro montón de cosas. Probablemente lo que ocurra sea que al final alguien diga, no, yo solo percibí una cuarta parte, alguien diga, no, ya, yo ni entendí qué era lo que estaba tocando, qué era lo que estaba cantando, o alguien diga, solamente escuché la mitad. ¿Por qué? Porque si hay demasiada información,
recibiéndose, la persona simple y sencillamente no la va a procesar. Esa es una insistencia que cada vez que me dan un espacio como para compartir este tipo de temas, yo la insisto con las personas docentes de instrumento, y es el tratar de no dar demasiada información nueva al mismo tiempo, porque eso no le da tiempo, o sea, no le da oportunidad al cerebro de ir adquiriendo esa información e irla reteniendo adecuadamente, sino que entonces lo que quedan son como parches o pedacitos, o inclusive pasa que se da una lección, en la lección siguiente el profesor o la profesora pregunta, vamos a ver qué se acuerda de la semana pasada, o usted llega a la casa, intenta hacerlo y dice, ok, no puedo hacer nada de lo que me dijeron porque no me acuerdo de absolutamente nada de lo que me dijeron. Entonces, el primer momento es el poder percibir la información apropiadamente. Inclusive hay una autora que la tengo por acá, de apellido Ortiz, que dice que una persona que está aprendiendo música solamente, para que ustedes tengan una idea, solamente los aspectos básicos que va a recibir en un momento de aprendizaje musical instrumental van a estar implicados la percepción del tono, del timbre, de la intensidad, de la duración, del tempo, de las características tonales, de las características temporales, y eso implica la participación de más de 15 áreas del cerebro diferentes. Entonces, imagínense si ya de por sí un pequeño fragmento musical o una pequeña parte musical implica el desglose o la comprensión de todos estos elementos, imagínense todavía si le agregamos a eso 20 cosas nuevas al mismo tiempo. Porque, y bueno, yo no me voy a deslindar de esto porque todos lo hemos hecho en algún momento, que uno le dice a un estudiante de repente, corrija la postura, pero también corrija la embocadura, pero también corrija el soplo, pero también tenga cuidado porque no está escuchando el metrónomo, pero, ¿verdad? Es como mucha información al mismo tiempo. Entonces, esto no implica ir más lento, implica ir organizando la información de acuerdo a las prioridades para irle dando tiempo a la capacidad neurológica de ir procesando adecuadamente la información. Y eso nos lleva al segundo punto que aparece por ahí, que es la capacidad de interpretación musical. ¿Qué es la capacidad de interpretación musical? Un autor de apellido Pérez nos la define como la movilización coordinada de las habilidades perceptivas, motoras, cognitivas y emocionales de una persona. O sea, los elementos que yo mencioné anteriormente están casi que todos implicados al momento de que una persona va a ejecutar una obra musical. Entonces, con más razón, los procesos de percepción tienen que ser, para decirlo de alguna manera, bastante finos, o sea, tienen que ser muy meticulosos, muy cuidadosos, porque si no, a la persona realmente se le va a complicar mucho este output, o sea, esta salida. La percepción viene siendo como el input, ¿verdad? Todo lo que yo recibo, y la interpretación viene siendo como este output, o sea, esta capacidad de la persona para poder hacer toda esta ejecución que se le está solicitando. Entonces, entre mejor procese el cerebro, entre mejor procesa la información el cerebro, más exitosa va a ser la salida, o sea, más exitosa en nuestro caso a nivel de ejecución instrumental va a ser la ejecución. Entonces aquí entramos con temas de, por eso les decía que de repente se vuelve un poco complejo, que la gente le dice a uno, qué feo comparar el cerebro de una persona con una computadora. Pero bueno, acá hay un elemento importante, y es que al igual que como una computadora o el disco duro de una computadora requiere de un espacio de tiempo para almacenar la información, nuestro cerebro también en cierta medida, aunque suenen muy simplistas, obviamente es más complejo, necesita un periodo para poder asimilar la información. Entonces hay algunas estrategias que podemos utilizar para darle esos espacios al cerebro. Por ejemplo, algunos autores hablan de que para las personas que tienen algún tipo de dificultad de atención, concentración, los plazos de 30, 40 minutos es lo mejor que se podría tener para estudiar. Entonces yo puedo tener 40 minutos de estudio, ¿verdad? Que inclusive esos 40 minutos puedo partirlos
en metas de 20 minutos y 20 minutos, puede ser una misma obra, un mismo fragmento, pero estableciendo metas claras o estableciendo una sola meta para esos 40 minutos y dar de 10 a 15 minutos de descanso. Esos 10, 15 minutos de descanso no es pérdida de tiempo, es su cerebro procesando la información, pero estos mismos autores insisten en que si usted va a tomar esos 10, 15, 20 minutos para seguir viendo la música o seguir repasando lo que usted estaba tocando, entonces usted ya los perdió porque su cerebro siguió adquiriendo información, o sea, usted siguió llenando el disco duro con más información sobre esto. Entonces, inclusive, actualmente hay algunos neurólogos que dicen que una de las herramientas que más le impide al cerebro hacer estos procesos es, por ejemplo, tomar el celular entre comillas, como periodo de descanso, porque eso es lo que hace de un celular, es una invasión neurológica increíble, porque usted tiene la imagen, muchas veces tiene sonidos y está en redes sociales, está inclusive retomando información de gente que conoce, etcétera. Entonces, algunos autores dicen, bueno, no, ese periodo de descanso para que su cerebro procese la información implica entonces caminar, implica entonces pues guardar silencio, o sea, estar un rato en un espacio despejado, de repente en contacto con la naturaleza, ir, no sé, comerse una fruta, tomar agua. Muchos de la gente, digamos, por ejemplo, de toda esta área ay, perdón, se me olvidó el nombre, de todo lo que tiene que ver con gimnasia cerebral, es que no me acuerdo el nombre específicamente, dicen que el tomar agua, ¿verdad? Toda esta área considera que tomar agua es indispensable porque ayuda a que las conexiones entre las neuronas mejoren a nivel de la electricidad neurológica. Entonces, inclusive, agregan, digamos, a estos procesos de descanso, estos espacios de descanso, le insisten en que dentro de ese periodo de descanso usted debería de tomar agua, ¿verdad? Entre las cosas que usted vaya a hacer. Entonces eso nos lleva pues al tercer espacio que sería el procesamiento cognitivo. Ya viene, digamos, que es un área, digamos, que es como la que la gente normalmente más menciona, que es toda esta parte de la adquisición de un conocimiento o una habilidad o una destreza que ya se mantiene, digamos, por un periodo prolongado de tiempo. Para llegar ahí, o sea, para llegar ahí necesitamos que los dos procesos anteriores realmente estén adecuadamente cuidados, para decirlo de alguna manera. Y junto al procesamiento cognitivo tiene que estar lo que los autores han llamado y las autoras han llamado la emoción musical, que es la capacidad de respuesta, ¿verdad? Trainor nos dice que es la capacidad de respuesta emocional de una persona con relación a la música que escucha o que vivencia. Ahí está ocupando un papel principal el sistema límbico, que es el que tiene que ver, está implicado con todas nuestras emociones, ¿verdad? Y la amígdala, ¿verdad? Que es otra área que también tiene un papel muy, muy importante. Y todo esto, digamos, todas estas emociones musicales juegan un rol muy importante no solamente para la interpretación, pues sabemos que al momento de interpretar lo que queremos es transmitirle a las personas una emoción. El problema está en si nosotros no estamos percibiendo esa emoción en la música que estamos ejecutando. Y para eso también se requiere, como les mencionaba anteriormente, de cierto grado de entrenamiento en el buen sentido, o sea, de cierto grado de estimulación. Difícilmente una persona que tenga muy limitadas, en el buen sentido, su detección de emociones, va a tener una gama amplia de emociones a la hora de ejecutar, porque, y esto lo digo así un poco brusco, pero a veces se nos olvida que la persona no se descinde, o sea, no se separa de su realidad de vida cuando se vuelve músico o música. Entonces, a veces queremos que una persona que tal vez es poco expresiva emocionalmente sea muy expresiva musicalmente hablando. Puede ser que sí lo logre, pero de repente necesita de estimulación para lograr ubicar sus emociones, reconocer sus emociones, porque no sé, por ejemplo, puede ser, y esto es algo que se ha detectado mucho, digamos, a nivel de psicología,
gente que todas sus emociones las asocia con el enojo. Tienen tristeza, dicen que están enojadas o enojados. Tienen una preocupación, dicen que están enojadas o enojados. Se sienten frustrados, dicen que están enojados. Entonces, ese tipo de situaciones necesitan a nivel musical de ser abordadas y no siempre, y eso es algo pues que voy a mencionar y me van a disculpar, a veces se nos olvida que las clases de instrumento no son solamente con el instrumento, que de repente todos estos aspectos requieren de otro tipo de estrategias de mediación pedagógica para poder ser abordadas con la o el estudiante. Igualmente, si yo soy la estudiante o el estudiante y me estoy dando cuenta el día de hoy que de repente no tengo claro cómo son las emociones, buenos ejercicios es de repente pensar, ok, cuando yo me enojo, ¿qué siento físicamente? ¿Qué siento? Bueno, cierro los puños, frunzo el ceño, siento que me pongo caliente, el corazón me late muy rápido, ¿ok? Bueno, y cuando estoy feliz, ¿verdad? ¿Qué siento cuando estoy feliz? Pues siento los brazos muy relajados, tengo una sonrisa en mi cara, no sé, de repente siento mariposas en el estómago y de esta manera es posible, digamos, que la persona vaya logrando, volvemos a lo mismo, percibir sus emociones e ir logrando una estimulación para ir reconociendo esas emociones y luego poderlas transmitir a algo que es ajeno a su realidad. Porque de repente nosotros somos intérpretes, o sea, eso es innegable. Y vamos a interpretar la tristeza, vamos a interpretar la desesperación, vamos a interpretar el enojo, vamos a interpretar la alegría, pero primero tenemos que lograr reconocerlo. Primero tenemos que lograr que nuestro cerebro, ¿verdad?, reciba la estimulación adecuada para lograr identificar estos aspectos. Yo me encontré esta pequeña imagen de un área que se llama Neuroclass, ¿verdad?, que dice que tan siquiera qué ocurre cuando se escucha música. Entonces dice que se activan 3 áreas. La corteza prefrontal, que está como por acá, relacionada con la recuperación de recuerdos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un video que anda circulando por ahí de una primera bailarina que entiendo que tiene Alzheimer o demencia senil y que de repente le ponen la música del Lago de los Cisnes y ella empieza a mover sus manos como cuando bailaba. Bueno, está ya esto datado que una de las últimas capacidades que se pierden a nivel neurológico son los recuerdos asociados a la música. Entonces, por eso se insiste mucho, por ejemplo, en musicoterapia, el hecho de que las personas con demencia senil, con condiciones como Alzheimer, Parkinson, se les insista mucho en ponerle la música que escuchaban cuando estaban bien, porque esto le ayuda a la recuperación de recuerdos. Entonces, pues con más razón, entonces nosotros estamos estimulando esta área del cerebro cada vez que escuchamos música y pues lógicamente cada vez que la ejecutamos. El lóbulo temporal derecho, que es el que registra el ritmo y el tono musical, es como esta parte que está como por acá de la cabeza, y lo que les mencionaba, el famoso sistema límbico, ¿verdad?, que reconoce la melodía y la melodía está asociada pues a la parte emocional. Acá esto nada más como para que tengan una idea. Custodio en el 2017 intentó o hizo un esquema para que uno tuviera una idea de qué es lo que pasa cuando una persona escucha música. Y entonces vean que aquí hablamos igualmente del input, ¿verdad? De un input acústico, ¿verdad? Y todas las áreas que están implicadas. La persona, su cerebro va a codificar el tono, va a analizar el intervalo, va a analizar el contorno, ¿verdad? Lo que llamamos en la Gestalt, que el cerebro trata de darle forma a aquello, inclusive para que ustedes tengan una idea, si a una persona está martillando en la casa suya, aunque esa persona no tenga intención de crear un patrón rítmico, su cerebro lo va a crear,
porque está claramente establecido que nuestro cerebro va a buscar la Gestalt, o sea, va a buscarle una forma a lo que está escuchando. Está también la parte de organización temporal, va a analizar el ritmo, va a analizar el compás, va a hacer una conversión acústico-fonológica, que es toda la información que entró como onda sonora y se va a volver un impulso eléctrico, va a analizar la reacción emocional, lo va a traducir. Si usted tiene formación en música, en un léxico musical, si no tiene formación en música, lo va a traducir en palabras, o sea, va a querer volverlo, ¿verdad? Por acá está el léxico fonológico, ¿verdad? Va a querer emitir un criterio, o sea, este es todo el output, toda la salida, ¿verdad? Va a querer emitir un criterio sobre eso. Va a planificar, digamos, si eso tenía canto, entonces va a hacer toda una planificación del área vocal también, y de paso va a hacer memorias asociativas. Entonces, esto también, por eso les decía, de repente, y es algo que yo quiero instar, si usted está estudiando una obra hoy y de repente esa obra le evocó algo, le recordó algo que usted estudió con otra obra, que aunque usted piense que nada que ver con esta, en ese momento, anótelo por ahí, porque es importante, significa que su cerebro está recuperando información a través de lo nuevo que está haciendo. Y eso a nivel de la persona docente es un cuidado que hay, que tener, porque podríamos correr el riesgo de repente de empezar a estudiar la música como por separado, o sea, como que cada persona estudia una obra y esa obra no tiene nada que ver con la siguiente obra que estudia, y entonces de repente esos procesos de recuperación de información. Y lamentablemente eso lo que va a generar es que el cerebro no logre hacer anclajes, no logre hacer interrelaciones, y difícilmente ciertas áreas que ocupamos que estén muy fortalecidas a nivel neurológico para el aprendizaje musical instrumental se logren desarrollar. Entonces, por eso es muy importante que a nivel pedagógico insistamos en que si vimos una obra y de repente se vio una habilidad o una destreza A, y ya hacía tiempo habíamos visto otra obra que tenía que ver con esa destreza, tratar de ayudarle al estudiante o la estudiante a evocar aquello que hicimos en aquel momento para que el cerebro lo recupere. Yo siempre pongo este ejemplo con el caso de esta película Intensamente, que de repente le dicen, están recogiendo, por si no la han visto, están unos ahí limpiando, porque el cerebro funciona así de alguna manera, no con los muñequitos, pero sí funciona de esa manera, que de repente están unos muñequitos recogiendo y información que dicen que van a desechar, y entonces de repente uno le dice al otro, borremos todos los presidentes, no los necesitamos. No, dejen solo a ese, es que el nombre es muy gracioso, ¿verdad? Está ya científicamente comprobado que de repente cuando los procesos pedagógicos son interesantes, son divertidos, sin rasar lógicamente pues en lo que ya llamaríamos en buen tico la charlatanería, ¿verdad? Cuando resultan atractivos, lúdicos, interesantes, cuando la persona entre más hace, entre más áreas a nivel de los sentidos utiliza, mayor tiempo perdura la información que adquirió en su cerebro. Entonces, pues todo esto, ¿verdad? Tiene una implicación importante tanto para la persona que aprende como para quien enseña, porque de repente igualmente a nivel del estudio en casa sucede mucho que cuando uno le pregunta a un estudiante o una estudiante cómo estudió, le dicen a uno, es que yo toqué, profe, y toqué 5 horas y yo sentí que no avancé nada, pero tal vez no todo era tocar. Recuerden el ejemplo que les di de las arandelas al inicio. Quizás un buen ejercicio hubiese sido haber pintado la obra con colores para haber reconocido ciertos elementos. Quizás un buen ejercicio hubiese sido haber marchado el pulso mientras que estoy haciendo los patrones rítmicos de aquello que voy a tocar. De repente un buen ejercicio sería escuchar diferentes versiones de la obra, porque de repente es un poco difícil tratar de emitir un criterio neurológico, o sea, hacer un output de algo donde yo no tengo un input, o sea, donde yo no he recibido absolutamente ninguna información sobre ese tema. Y entonces aquí llegamos al punto donde yo digo que la situación se complica, no por la partitura que está ahí,
sino que se complica por el hecho de que tenemos que agregarle a todo lo anteriormente mencionado la lectoescritura musical. Y la lectoescritura musical está, digamos que no separada, porque no está separada, pero es otro montón de procesos neurológicos que tienen que estar implicados. Entonces, yo me he vuelto como la pro del solfeo, en el sentido de que a todo lado donde me invitan a dar una charla o hablar sobre algún tema, siempre le insisto a los padres de familia y a los estudiantes que no menosprecien el solfeo. Es súper importante. Las clases de solfeo son súper importantes en los procesos de formación musical e instrumental. ¿Por qué? Bueno, porque volvemos al mismo tema. El cerebro tiene un espacio para adquirir todas las habilidades, destrezas, percibir, interpretar, acomodar, todo lo que tiene que ver con la ejecución del instrumento, que mis manos, que mi boca, que mi respiración, que mi postura, que etcétera. Pero tiene que haber otro espacio para que el cerebro, al igual que como usted aprendió a leer y a escribir, al igual que como aprendió a hablar, el cerebro adquiera todas las habilidades y destrezas que están asociadas con la lectoescritura musical, que como les decía, es un idioma completamente diferente. Y a nivel de neuropsicología se considera un idioma en sí mismo. ¿Por qué? Porque son otras las áreas del cerebro, casi por completo, que están implicadas en este proceso de aprendizaje de este nuevo idioma. Entonces, muy importante, a veces la gente dice, no, es que en la misma clase de instrumento yo puedo aprender a leer música. No es que no se pueda, pero sería lo ideal que usted le diera chance a su cerebro de poder hacer un proceso a la vez. Y entonces llegamos a la clase de lenguaje musical o de solfeo o de teoría musical y yo me concentro en este elemento. Mi cerebro le va a dar prioridad a este. En el otro espacio, que es en el de instrumento, ya mi cerebro adquirió esta habilidad por este lado, ya tiene cierta información, cierto bagaje adquirido y pueden ciertas áreas centrarse más en adquirir estos nuevos elementos. ¿Por qué? Porque esa lectoescritura musical pasa a segundo plano. Entonces, justamente, y a las y los docentes que están por acá en la conferencia, me imagino que en algún momento les ha pasado que hay chicos, chicas que tienen dificultades de lectoescritura musical y estamos tan pegados en esa área que de repente no avanzamos en el instrumento, porque sí, lógicamente el cerebro tiene que priorizar o uno o el otro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí es muy importante, yo lo voy a seguir insistiendo de verdad en cada lugar a donde me inviten, en que necesitamos hacer las paces con el solfeo y dejar de verlo como algo, como un accesorio, ¿verdad? Una mamá un día me preguntaba en una charla, ¿de verdad el solfeo es tan importante? Y yo le decía, bueno, difícilmente vamos a llegar a cuarto grado de la escuela, quinto grado de la escuela, o al colegio, o a la universidad si no sabemos leer y escribir. Necesitamos saber leer y escribir para hacer otros procesos cognitivos superiores, que es, bueno, podría ser otro tema para otra actividad de este tipo, pero esto es una base súper importante, necesaria para cualquier persona que quiera tener una relación directa con la música. Entonces, sí, de verdad hay que darle el espacio, digamos, que el proceso de aprendizaje de la lectoescritura musical, del lenguaje musical en sí, implica, porque a nivel neurológico esta área también requiere de una serie de estimulaciones. Por eso les decía, si ustedes leen a Dalcroze y leen a Orff, se van a encontrar que ellos tuvieron una relación directa con neurólogos, bueno, incluso, si no me falla el recuerdo, Dalcroze fue quien estuvo muy pendiente de los trabajos de Jean Piaget. O sea, realmente hubo un interés, ¿verdad?, en todos estos teóricos de conocer los procesos neurológicos que están. Dalcroze, por ejemplo, decía, lo que el cerebro no entiende, la mano no hace. ¿Verdad? Obviamente lo decía más fino, ¿verdad? Pero básicamente es así, o sea, lo que el cerebro no entiende, la mano no hace. Entonces, difícilmente
Sí, mi procesamiento de la información está enlentecido porque no he logrado o no he recibido la suficiente estimulación para, por ejemplo, no sé, si aquí dice fa, 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 ¿verdad? Y luego dice mi, la, do, mi, la, ¿verdad? Si mi cerebro no logra leer eso a esa velocidad o lograr una lectura anticipada, que es como leemos en música normalmente y no nos damos ni cuenta, difícilmente los dedos van a llegar a ser fa, 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 mi, la, do, mi, la, ¿verdad? Entonces, son elementos que hay pues que tener en consideración. Ay, perdón. Ok, entonces, el cerebro hay que ejercitarlo. Esta imagen no está ahí como por chiste. Realmente el cerebro hay que ejercitarlo. A la gente que es adulta mayor se le habla mucho de que es importante leer, que es importante escuchar música, que es importante hacer crucigramas, sudoku, etcétera. Yo les digo que a nivel musical nosotros también tenemos que estar ejercitando constantemente nuestro cerebro. ¿En qué? Capacidades, por ejemplo, de memorización, habilidades motoras. Ahí vuelvo con el tema de las arandelas y la plasticina y todo esto. Si mi dedito, ¿verdad? Si este dedito, que era el que les hablaba anteriormente, me está dando problema para ejecutarlo a la velocidad que yo necesito, no solamente en mi caso, bueno, con el clarinete o con el saxofón, yo voy a ejercitar el dedo. Yo puedo hacer otro tipo de actividades que me ayuden a hacer el movimiento del dedo. Por ejemplo, todos tenemos una lateralidad, ¿sí? Hay quienes son derechos, hay quienes son izquierdos para escribir, pero eso no implica, ¿verdad?, que usted no desarrolle la capacidad de hacer movimientos de independencia de sus manos, de sus brazos, poder desarrollar las capacidades para que su mano izquierda, su mano derecha puedan moverse de una manera similar en cuanto a las habilidades, por ejemplo, motoras finas, ¿verdad? Y a veces damos todo esto por sentado. Entonces, sí mencionarles también que sí, porque entre más pequeñitos estamos, pues esto de repente, el cerebro en ese sentido, entre más pequeñitos, pequeñitas estamos, el cerebro lo resuelve más rápido, pero si ya usted es una persona más grande, adolescente, adulto, adulto mayor, que está aprendiendo música, es muy importante que tome en cuenta las áreas de su cuerpo que no están estimuladas, por ejemplo, a nivel neuromotor, y que su cerebro necesita estimular. Igualmente las personas docentes. Entonces, tener en consideración que si es una persona derecha, no sé, y tiene 30 y tantos de años, ha pasado probablemente toda su vida haciendo un uso muy activo de su mano derecha, de su pierna derecha, de sus dedos derechos, no así de su mano izquierda, no así de su brazo izquierdo. Entonces requiere de cierto grado de estimulación, de ciertos grados de ejercicios. Vean cosas tan simples como tire una pelota con la mano derecha, tire una pelota con la mano izquierda, haga movimientos en espejo. O sea, hay una serie de actividades que podemos incorporar tanto en nuestro estudio individual en casa como a nivel de las clases de instrumento que podrían ayudar a una persona a ejercitar más su cerebro para ir adquiriendo de una mejor manera estas habilidades neuromotoras que quizás si las hubiéramos aprendido más pequeñitos, pues sí hubieran dado de una manera nata, ¿verdad? Pero que de repente si ya somos más grandes puede ser que nuestro cerebro no las desarrolló. Para que tengan una idea, por ejemplo, una persona que está en la música desarrolla un campo, por ejemplo, de visión mucho más amplio que las personas que no se exponen a este tipo de actividades. Yo siempre hago chiste porque mi hijo cree que yo tengo ojos en la espalda y es porque el campo de visión, al estar constantemente expuesto, uno no lo hace a propósito, no es que dice voy a ampliar mi campo de visión, sino que como uno está leyendo una partitura y de repente está viendo por acá que tiene un director, una directora, pero por acá tengo a los compañeros del otro instrumento que tengo que estar mirando y por acá tengo los compañeros del otro instrumento que estoy mirando, mi cerebro desarrolló un campo de visión mucho más grande. Y entonces lo que pasa es que a veces logro ver, por ejemplo, aquí yo tengo mi mano hasta acá y no es por la cámara, yo estoy logrando ver mi mano dónde está en esta posición, ¿verdad? Entonces son habilidades, son destrezas que de repente el cerebro las logra solamente con la práctica, con la estimulación, con la exposición
Si no lo hacemos de un día para otro, el cerebro no abre caminos, no logra conexiones neuronales que le permitan a uno hacer este tipo de habilidades y destrezas. Entonces, inclusive, algunos de los autores que les he mencionado anteriormente hablan de que una persona en la música logra la capacidad de leer de manera anticipada, en el caso de la música, de desarrollar la capacidad de memorización de mayor cantidad de información, ¿verdad? El banco de capacidad de memorización de información es de repente un poco más amplio e inclusive, y bueno, creo que por acá se los puse más adelante, que inclusive se desarrollan otro montón de habilidades como la capacidad de perseverancia, la capacidad de autocontrol, la capacidad de resolución de problemas, solamente por mencionar algunas. Entonces ya para irme perfilando hacia al final de mi presentación, rápidamente mencionarles que la plasticidad cerebral, que es lo que mucha gente habla, no está limitada a una época de la vida, o sea, la plasticidad cerebral la tenemos siempre. Lo que pasa es que entre más pequeñitos estamos, pues nuestro cerebro más plasticidad cerebral tiene, pero inclusive autores como López y Carazo consideran que tenemos una mejor plasticidad cerebral si estamos en coevolución, ¿verdad? ¿Y qué será la coevolución? Bueno, tiene que ver con estimulación. La coevolución es un concepto muy importante que es la relación de modificación mutua, dinámica e ineludible entre el individuo y el entorno. O sea, en otras palabras, si el entorno no me demanda algo, yo difícilmente voy a lograr que mi cerebro logre desarrollar esa capacidad, esa habilidad, esa destreza. Hay un ejemplo muy concreto que siempre se ve en psicología, que es el del niño de Aviñón. Fue un caso que hubo de un niño que estuvo perdido en el bosque por mucho tiempo y cuando lo encuentran, por más que intentaron enseñarle a hablar, logró decir algunas palabras, pero no llega a verbalizar al nivel de las otras personas. ¿Por qué? Porque nunca hubo nadie en su medio, en su entorno, que le estimulara la necesidad de hablar. Entonces, por ejemplo, aspectos como la lectura a primera vista, difícilmente voy a desarrollar una buena primera vista, mi cerebro no va a desarrollar la capacidad de lectura a primera vista si yo no me esfuerzo a leer cosas a primera vista, si mi persona docente no me impulsa a leer a primera vista, la capacidad de asociación, no sé, de obras, de aspectos técnicos. Si yo no recibo esa estimulación, decía por ahí Viviana Carazo, una gran neuropsicóloga costarricense, que detrás muchas veces de estos procesos exitosos de coevolución tiene que haber una persona docente que los esté estimulando, o sea, una persona docente que esté insistiendo ahí para que esa persona abra camino y logre alcanzar mayores habilidades y destrezas. Y para ir terminando, pues tenemos entonces las funciones ejecutivas centrales, que son como aquellas que están, como su nombre lo dice, a la cabeza de todas las capacidades que uno puede desarrollar a nivel neurológico. Como el dibujito bien lo representa, las funciones ejecutivas centrales son las que nos permiten adquirir la capacidad de independencia, la capacidad de toma de decisiones, la capacidad de estructurarme, de adaptarme en un ambiente, ¿verdad? Y en general la capacidad de adaptación. Como pueden ver, las funciones ejecutivas centrales son indispensables de desarrollar en una persona que quiere estar en la música. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que tener la capacidad de tomar decisiones, porque en el momento podría ser, por ejemplo, bueno, yo voy a hablar artísticamente, que es mi mundo, ¿verdad? Podría ser que yo diga, bueno, esta nota la voy a tocar con la mano izquierda o la voy a tocar con la mano derecha. Tengo que definirlo, ¿cómo lo voy a hacer? No podemos depender siempre de la persona docente para que le diga, hágalo de una manera o hágalo de la otra. Y ahí un medio jalón de orejas con todo el amor del mundo de repente a las personas docentes que no le damos tiempo a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes para hacer el intento de resolver, sino que los resolvemos de una vez. Y de una vez le damos la partitura, ya la partitura de una vez dice derecha o dice izquierda, o de una vez dice posición alterna, o de una vez dice de esta manera, ¿sí? Tenemos la única manera de poder estimular esa habilidad, o sea, de que nuestro cerebro adquiera esa capacidad, es dándole el espacio
para que la estudiante o el estudiante se vea en la necesidad de hacer un proceso de toma de decisiones. Igualmente la capacidad de estructurarse y de adaptarse al ambiente. Estructura, ¿dónde trabajamos muchas veces la estructura? ¿Cómo organiza usted su tiempo de estudio? ¿Sí? ¿Lo tiene escrito o no lo tiene escrito? Hay un clarinetista muy reconocido de apellido Sayote y otro de Sauro Berti, que siempre a veces hacen como algunos chistes en Facebook y dicen que si serán las únicas personas que quedaron en el mundo que todavía anotan su rutina de estudio. Imagínense que hay gente que anda por todo el mundo tocando como ellos, que son realmente excelentes, grandes clarinetistas, todavía copian y escriben su rutina de estudio y llevan un control escrito para estructurarse y estudiar de una forma efectiva. ¿Cuánto más deberíamos todas las personas que estamos aprendiendo a tocar un instrumento de estructurarnos en cuanto a la manera de estudiar? Podría llegar un momento donde yo no necesite ver que son 20 minutos de escalas, por decir un número, ¿sí? O sea, yo necesito adquirir esa estructura. Ahora, la persona docente acompaña para irle dando forma a esa estructura, pero es el estudiante o la estudiante quien tiene que decidir y tiene que proponer. Igualmente, la capacidad de adaptación. ¿Por qué? Hoy no tuve las 2 horas que tengo siempre para estudiar, es decir, solo tengo 45 minutos. Bueno, hay gente que de repente va a decir, no, 45 minutos para esa gracia, mejor no estudio. Bueno, pero es que en 45 minutos tengo que aprender a estructurarme. Yo les cuento que uno de mis maestros, José Manuel Ugalde, que en paz descanse, me enseñó a mí a estudiar clarinete con esto, con un lápiz de grafito, porque me decía, a veces no podemos tocar, a veces de repente tenemos vecinos que no les va a agradar que estemos 4 horas tocando, a veces, digamos, en mi caso, yo viajaba desde Orotina hasta San José, por el Monte del Aguacate, no existía 27, entonces eran 6 horas de viaje, 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Y de repente no había tanto tiempo para estudiar, pero de repente en la parada, con un lápiz, yo podría ir, y vean qué interesante, sin hablarme de neurología, aprendí que estas capacidades que yo puedo hacer con un lápiz son habilidades neuromotoras que luego mi cerebro iba poquito a poco adquiriendo y que se iban reforzando en los momentos en que yo podía sonar mi clarinete, estudiar, tocar en mi casa o en la universidad, y que me iban dando ciertas habilidades y destrezas. Y eso tiene que ver justamente con esa capacidad de adaptación. Entonces, en general, las funciones ejecutivas centrales nos dan la capacidad de anticipación, de planificación, de organización, de previsión, de entender las consecuencias, de ser flexibles, de ser perseverantes, de tener la capacidad de autoevaluación. ¿Eso qué implica? Entonces que usted las está adquiriendo para la música, pero que sin querer está recibiendo un beneficio a todo nivel. ¿Por qué? Porque la música entonces también le está dando habilidades y destrezas para la vida. No anticipamos solo en la música, anticipamos en nuestra vida. Aprendemos a ser flexibles, no solo en la música, aprendemos a ser flexibles en la vida también. Aprendemos a autocontrolarnos nuestras emociones, no solo en la música, lo aprendemos en la vida. Entonces, en resumen, a nivel musical, la lectoescritura ocupa un lugar especial y completamente aparte, para decirlo de alguna manera, en lo que son los procesos neurológicos, y por consiguiente debe recibir la atención que merece. La ejecución instrumental también debe recibir el espacio que merece y que necesita. Y también tenemos que ser conscientes que para que ambos procesos sean exitosos, no todo es tocar, que tenemos que dar tiempo para jugar con plasticina, para jugar juegos de mesa, para armar rompecabezas, para correr, bailar y hacer otra serie de actividades que benefician a nivel neurológico y que se van a ver reflejadas en nuestro desempeño a nivel de la ejecución musical instrumental. Y esto sería todo de mi parte.